Su marido la abandonó cuando se enteró de que estaba embarazada de cuatrillizos. Lo que hizo sorprendió a todo el mundo. Alina estaba acostumbrada a considerarse una mujer con una vida correcta. 30 años, un trabajo estable en un banco, un apartamento acogedor en las afueras de la ciudad y su esposo, Artem, igual de correcto que ella. Juntos planificaban el futuro, hablaban sobre tener hijos, pero siempre lo posponían, primero la hipoteca, luego el ascenso en el trabajo, o simplemente, todavía no era el momento. Todo parecía estable y ordenado, hasta que un día su mundo dio un giro inesperado. Aquel frío día de enero, Alina estaba sentada en el consultorio del médico, aferrándose con fuerza al borde del asiento. El doctor revisaba detenidamente los resultados del ultrasonido, frunciendo el ceño. Alina esperaba pacientemente, aunque por dentro la ansiedad crecía con cada segundo. Cuando finalmente habló, sus palabras hicieron añicos su mundo. Alina, estás embarazada. El corazón de ella empezó a latir más rápido, y una sonrisa involuntaria apareció en sus labios. Pero entonces el doctor añadió: estás esperando cuatrillizos. Se quedó inmóvil, como si una corriente eléctrica la hubiera atravesado. 4. Su mente no podía procesarlo. Ni siquiera escuchó de inmediato que el médico continuaba hablando sobre los riesgos y posibles complicaciones. Cada una de sus palabras sonaba como una advertencia. Un embarazo así es una gran prueba para el organismo, subrayó el médico. Recomendamos que pienses cuidadosamente cómo quieres proceder. ¿Proceder? Alina sintió cómo la invadía el pánico. Murmuró algo ininteligible, escuchó unas cuantas recomendaciones más y salió del consultorio tambaleándose, con las manos temblorosas. Cuando llegó a casa, Artem ya la esperaba. Estaba sentado en el sofá, con el teléfono en la mano, aparentemente sin tener idea de la conversación que estaba por venir. Alina se sentó frente a él en silencio y dijo con voz apagada: «Estoy embarazada». Artem sonrió. Por fin, dijo, evidentemente feliz. Sabía que lo lograríamos. Estamos esperando cuatrillizos, añadió ella, esforzándose por mantener un tono firme. Artem se quedó congelado. La miró durante mucho tiempo, como si intentara asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Estás bromeando? 4. Eso es imposible. Es verdad, respondió ella en voz baja. Lo superaremos. Pero Artem no parecía convencido. Su rostro se ensombreció. Se levantó del sofá y comenzó a caminar nerviosamente por la habitación. ¿Entiendes lo que esto significa? Apenas podemos permitirnos un hijo ahora. ¿Cómo vamos a criar a 4? ¿Encontraremos la manera? Son nuestros hijos, Artem. Pero él solo negó con la cabeza. En sus ojos se reflejaban el miedo y la desesperación. Esa noche, la conversación terminó con él saliendo de casa y cerrando la puerta de golpe. Alina pasó toda la noche sentada en la cama. Sus ojos estaban rojos de llorar, sus pensamientos eran un torbellino y en su pecho había un vacío. Se sentía abandonada, traicionada y asustada. Su corazón se rompía no solo por la ausencia de apoyo, sino también por el miedo a lo que le esperaba. Ahora, todo dependía únicamente de ella. A la mañana siguiente, Artem no volvió. Pasó una semana, luego 2, y no hubo ni una llamada ni un mensaje de él. Sus familiares y amigos tampoco la comprendían. Algunos le decían que lo pusiera en su lugar, mientras que otros insinuaban que debería considerar quedarse con solo uno de los bebés. Los médicos continuaban hablando de soluciones racionales. Pero Alina no podía ni siquiera imaginar algo así. Cada noche se iba a dormir con lágrimas en los ojos, hasta que una madrugada se despertó sintiendo una extraña calma. Su mirada se dirigió al espejo. Se acercó lentamente, observando su reflejo. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados, pero en ellos brillaba algo nuevo, determinación. Colocó su mano en el vientre, donde ya empezaba a sentir pequeños movimientos. Si nadie va a ayudarme, me ayudaré a mí misma, dijo en voz alta. Esa frase se convirtió en su punto de partida. Desde ese momento, Alina sabía que rendirse no era una opción. Encontraría nuevos caminos, encontraría fuerzas en su interior. Por sus hijos. Por el futuro, que ahora se había convertido en su principal objetivo. Sabía que le esperaban pruebas, miedos y noches sin dormir. Pero ahora tenía claro algo, su amor por esos niños era más fuerte que cualquier dificultad. Y lo lograría. Alina se despertó temprano por la mañana, mirando el techo agrietado de su pequeño apartamento. Tenía un solo pensamiento, no podía seguir viviendo así.
Cada día en esa ciudad le recordaba el dolor y la soledad. Familiares y amigos, que antes parecían tan cercanos, ahora competían por ver quién le haría más daño con sus palabras. Sus comentarios se le quedaban grabados como astillas: no vas a poder sola, ¿para qué necesitas esto? Habrías hecho mejor caso a los médicos. En las últimas semanas, esas frases la perseguían a todas partes. Sus amigas, en lugar de apoyarla, movían la cabeza como maestras estrictas. Incluso su madre, siempre reservada, un día no pudo contenerse. Alina, ¿no entiendes que en tu situación esto es una locura? 4 hijos no son un juego. Ella no respondió. No discutió. Pero por dentro hervía de rabia. Había tomado una decisión: se mudaría de la ciudad a un pequeño pueblo donde vivía su abuela. No era solo un cambio de residencia, era una huida. Necesitaba un respiro, un lugar donde pudiera reorganizar sus pensamientos y encontrar fuerzas para seguir adelante. El día de la mudanza, el camión que transportaba sus pocas pertenencias avanzaba por un camino estrecho que se alejaba cada vez más de la ciudad. Al final del trayecto los esperaba una casa con contraventanas desgastadas, rodeada por una cerca baja. En el porche estaba su abuela. Su figura frágil parecía casi de juguete, pero en sus ojos había una luz firme. No hizo preguntas innecesarias, no expresó lástima. Simplemente abrazó a Alina con fuerza y dijo: «Todo estará bien, hija. Qué bueno que viniste. Lo lograremos». Al principio, Alina trataba de adaptarse al nuevo ritmo de vida. El aire del campo, el olor del pan recién horneado que venía de la cocina de su abuela y el silencio a su alrededor deberían haber sido reconfortantes, pero parecía que incluso allí no podía escapar de las miradas críticas. Cuando iba a la tienda o al mercado, notaba cómo las mujeres del lugar se susurraban a sus espaldas. «¿Qué, estás sola con los niños?», susurraban unas. «Claro, el marido la dejó, ya ves». «¿Quién la espera ahora en la ciudad?», respondían otras. Esas palabras la herían profundamente, pero Alina no se dejó vencer. Entendía que no podía esperar compasión. Si quería cambiar algo, tendría que actuar por sí misma. Una noche, mientras navegaba por internet en su viejo portátil, que apenas funcionaba, se encontró con la historia de una mujer que había creado un blog sobre su embarazo. La idea le pareció interesante. ¿Y si su historia también encontraba eco en alguien? ¿Y si, a través de ese blog, podía sentir que no estaba sola? Dudó durante mucho tiempo, pero una noche, sentada en la cocina con una taza de té frío, finalmente tomó la decisión. Creó una cuenta y comenzó a escribir. Sus primeras publicaciones eran simples y honestas. Contaba su historia, las dificultades, los miedos que la acosaban cada día. Hoy sentí como uno de los bebés se movió. Es como un pequeño saludo desde dentro, escribió en una de sus entradas. Al principio, nadie prestó atención a su blog. Las visitas eran escasas y no había comentarios. Pero Alina siguió adelante. Poco a poco, sus publicaciones comenzaron a llamar la atención. Mujeres de diferentes partes del país empezaron a dejar comentarios y a compartir sus propias historias. «Me inspiras. Gracias por compartir esto», escribió alguien. «También estoy pasando por un embarazo difícil, pero gracias a ti creo que podré superarlo», añadió otra persona. Estas palabras empezaron a llenar a Alina de confianza. Ya no se sentía sola. Cada comentario, cada nueva suscripción se convertía en un pequeño rayo de luz en su vida. Semanas después, recibió la notificación de su primer donativo. Era una pequeña cantidad, apenas unos cientos de rublos, pero ese gesto la conmovió hasta las lágrimas. Entonces, no estoy sola. Entonces, hay personas que creen en mí, susurró, sosteniendo el teléfono contra su pecho. Ese momento marcó un punto de inflexión para ella. Comprendió que su historia no solo la sostenía a ella, sino que también podía ayudar a otros. Y lo más importante, ahora tenía esperanza de que todo saldría bien. El embarazo de Alina era como una maratón que se volvía más difícil con cada día que pasaba. Ya se había acostumbrado a las inyecciones diarias, las visitas interminables al médico y los análisis. Pero lo más duro era el miedo constante que pesaba sobre ella como una nube tormentosa. Cada vez que entraba al consultorio, su corazón se encogía, anticipando otra noticia preocupante. Los médicos no intentaban consolarla. Al contrario, con fría profesionalidad, le describían todos los posibles escenarios. Debe estar preparada para los riesgos que implica esta situación, le decían. Existe una amenaza de parto prematuro, falta de recursos para los 4 bebés. Recomendamos que considere la reducción de 1 o 2 embriones para garantizar la seguridad de los demás. La palabra reducción le sonaba como un disparo directo al corazón.
No era solo un término médico, era una decisión que ni siquiera podía imaginar. ¿Cómo decidir qué vida es más importante? Los 4 bebés ya eran una parte inseparable de su mundo. Alina entendía que los médicos hablaban de hechos, pero para ella no eran simplemente estadísticas, eran sus hijos. Respondió con firmeza, no. No puedo ni voy a elegir. En esos momentos, la ansiedad dentro de ella crecía. Parecía que el mundo la presionaba desde todos los ángulos, físicamente, emocionalmente, moralmente. A veces se sorprendía pensando que no podría soportarlo más. El dolor de espalda, la hinchazón, el cansancio interminable, todo se acumulaba como una avalancha. Su estado físico empeoraba, y hasta su abuela, que siempre había estado a su lado, empezó a preocuparse. Alina, tal vez deberías escuchar a los médicos, le dijo con cautela una noche, mientras Alina se sentaba a la mesa sosteniendo su cabeza con las manos. No, abuela, respondió ella con cansancio. No entienden que para mí esto no son solo números en los análisis. Son mis hijos. Sus días estaban llenos de lucha y agotamiento, pero el giro más inesperado estaba por llegar. Una mañana difícil, Alina escuchó un golpe en la puerta. Al abrirla, encontró a Artem en el umbral. No se veía como antes. Estaba más delgado, con los ojos apagados, y apenas podía mirarla directamente a los ojos. Perdóname, Alina, comenzó él. Fui un idiota. Me asusté, no supe cómo enfrentar todo esto. Pero quiero arreglarlo. Quiero estar contigo y con los niños. Sus palabras sonaban sinceras, pero Alina ya no era la mujer que él había conocido. Había aprendido a valerse por sí misma. Había visto cuánto apoyo y fe había encontrado en otras personas. Artem pedía perdón, pero a ella le costaba confiar de inmediato. Nos dejaste en el momento más difícil, dijo ella con calma, esforzándose por contener sus emociones. Y ahora que todo está casi en orden, ¿decides volver? No puedo olvidar eso tan fácilmente. Artem trató de convencerla de que había cambiado, que entendía sus errores. Pero Alina sabía que las palabras eran solo palabras. Si quieres ser parte de esta familia, dijo ella con firmeza, tendrás que demostrarlo. Los niños son mi responsabilidad. Ellos ya me han enseñado que el amor no son solo palabras bonitas, sino acciones. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el control de su vida. Ya no era aquella Alina que lloraba por las noches esperando que alguien viniera a rescatarla. Ahora era fuerte, decidida, dispuesta a proteger a sus hijos a toda costa. Al día siguiente, Artem se ofreció a ayudar. Comenzó con cosas pequeñas, hacer las compras, ayudar con la casa. Pero Alina seguía dudando. ¿Podría él realmente convertirse en lo que ella necesitaba? ¿O era solo otra ilusión? Decidió darle una oportunidad, pero dejó claro que ahora su vida era resultado de sus propias decisiones, y no permitiría que nadie lastimara a sus hijos. Alina continuaba su camino a pesar de la constante tensión y el cansancio. Su blog, que había comenzado como una pequeña página, se había convertido en algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. No era solo un espacio donde compartía sus experiencias, era su pequeño universo, un lugar donde había espacio para quienes creían en ella, la apoyaban y la inspiraban. Cada mañana revisaba los comentarios y mensajes. Sus lectores, mujeres y hombres de todo el país, compartían sus propias historias, palabras de aliento o simplemente escribían, gracias por tu fuerza. Esas palabras no solo motivaban a Alina, eran el combustible que la ayudaba a seguir adelante. Parecía que las personas realmente veían en ella algo que durante mucho tiempo ella misma temía reconocer, su fuerza y determinación. Uno de los momentos clave llegó con una carta de una periodista local que le propuso hacer un artículo sobre su historia. Al principio, Alina dudó. Le asustaba abrir aún más su vida al mundo, pero también entendía que su relato podía inspirar a otros. Después de pensarlo mucho, aceptó. Cuando se publicó el artículo, el efecto superó todas sus expectativas. Cientos de personas comenzaron a seguir su blog. No eran solo lectores, sino personas que querían ayudar. Algunos ofrecían traer ropa para los bebés, otros se ofrecían a colaborar con la reparación de su casa. Un seguidor incluso compartió su historia con organizaciones benéficas, y pronto apareció la posibilidad de recibir ayuda real. Alina nunca habría imaginado que su vida cambiaría tanto. Comenzó a reunir un equipo de voluntarios. Eran personas muy diferentes, una joven pareja de un pueblo cercano, un carpintero jubilado que ofreció reparar el techo de forma gratuita y una mujer que acababa de ser madre y trajo una bolsa llena de ropa para los bebés. Cada uno aportó algo único, y sus esfuerzos combinados se convirtieron en un verdadero salvavidas para Alina. Su historia se volvía cada vez más conocida.
Pronto, no solo lectores comunes, sino también periodistas, organizaciones benéficas e incluso autoridades locales comenzaron a interesarse por su blog. Su casa, que antes parecía vieja y poco adecuada, empezó a transformarse poco a poco. El equipo de voluntarios trabajaba desde la mañana hasta la noche, esforzándose por terminar antes del parto. Pintaban las paredes, reparaban muebles antiguos, aislaban la casa para el invierno. Cada día traía algo nuevo, y Alina comenzó a sentir que podía con todo. Una noche, mientras revisaba mensajes, recibió una notificación de un gran depósito. Al principio no pudo creerlo, pensando que era un error. La suma era tan significativa que incluso le asustó. Con el depósito venía un breve mensaje, para una mamá fuerte y sus futuros héroes. El remitente era anónimo. Las manos de Alina temblaban, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Entendió que ahora podría prepararse completamente para el nacimiento de sus hijos. Ese dinero le permitiría cubrir los gastos médicos, comprar todo lo necesario para los bebés y terminar las reparaciones de la casa. En ese momento, sintió no solo gratitud, sino también un increíble alivio. Su mundo ya no parecía tan aterrador ni solitario. Quería saber quién era ese misterioso mecenas, pero la persona permaneció en el anonimato. Su corazón estaba lleno de gratitud. Para ella, esto era una prueba de que la bondad aún existía, de que las personas estaban dispuestas a ayudar sin esperar nada a cambio. Mientras tanto, su historia seguía ganando popularidad. Periódicos, blogs e incluso programas de televisión querían contar la historia de la mamá fuerte, que se preparaba para ser madre de 4 hijos. Alina, a pesar de toda la atención, permanecía humilde. Decía que su historia no trataba de heroísmo, sino simplemente del amor por sus hijos. A pocos días del parto, Alina sintió algo diferente. Los bebés dentro de ella parecían comunicarse. Esos suaves movimientos que sentía todos los días ahora parecían un verdadero diálogo. Esa noche tuvo un sueño. 4 pequeñas figuras, rodeadas de una luz suave, se acercaron a ella y le sonrieron. Extendieron sus pequeñas manos y dijeron, «Mamá, todo estará bien». Al despertar, sintió una calma increíble. Lo desconocido la esperaba, pero ahora sabía que no estaba sola. Las personas creían en ella, sus hijos creían en ella, y lo más importante, ella misma creía en sí misma. Ese día, Alina se despertó antes de que sonara la alarma. La noche había sido inquieta, los bebés se movían constantemente, recordándole que pronto llegarían al mundo. Miraba por la ventana el cielo que lentamente se iluminaba y trataba de ordenar sus pensamientos. Hoy era el día que había esperado con ansiedad y esperanza. Le esperaban los partos, que, como le habían advertido los médicos, serían complicados. Cuando llegó al hospital, la atmósfera era tensa. El personal médico se preparaba para la operación, y los doctores discutían cuidadosamente el plan de acción. La llevaron a una sala estéril que parecía aterradoramente fría. Alina sentía como el miedo crecía dentro de ella. Su corazón latía tan fuerte que parecía que todos podían escucharlo. Pero trataba de mantenerse firme. Por sus hijos. Por todo el esfuerzo que habían hecho juntos para llegar a ese momento. En la sala pasaban rostros de médicos y enfermeras, y sus voces se mezclaban en un murmullo parecido al sonido del mar. Alina trataba de respirar con calma, pero cada nuevo sonido de los monitores la hacía estremecerse. Cuando comenzó la operación, el tiempo pareció detenerse. Sentía como su cuerpo temblaba y su corazón se detenía con la expectativa. «Todo estará bien», dijo uno de los médicos al notar su ansiedad. Pero ni siquiera esas palabras podían calmarla por completo. Cerró los ojos y recordó aquel sueño donde sus hijos le decían, «Mamá, todo estará bien». Esa imagen le dio fuerzas. Las horas se hacían interminables. Los médicos trabajaban, conversaban entre ellos, mientras Alina yacía sintiendo solo una ansiedad sorda. De repente, se escuchó el primer llanto. Fue un sonido que recordaría por el resto de su vida. Había nacido el primer bebé. Luego el segundo, el tercero, el cuarto. Cada nuevo llanto llenaba sus ojos de lágrimas y su corazón de felicidad. Los médicos le informaron que todos los bebés estaban sanos. Alina estaba exhausta, pero sonrió al escuchar como uno de los pequeños lloraba un poco más fuerte que los demás, como afirmando su derecho a ser el centro de atención. Permaneció acostada con los ojos cerrados, escuchando esos sonidos que para ella eran la música más hermosa. Pero la historia no terminó ahí. Unas horas después, mientras descansaba en su habitación, la puerta se abrió inesperadamente y entró alguien que ella menos esperaba ver. Era Artem. Él parecía inseguro, como si no supiera qué decir. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Alina lo miró,
sintiendo emociones encontradas, dolor, sorpresa, pero también una extraña calma. ¿Eres tú? Fue lo único que preguntó. Soy yo, respondió él en voz baja. Perdóname. Artem se acercó, se sentó en una silla junto a su cama y comenzó a hablar. Confesó que todo ese tiempo había estado siguiendo su blog, viendo su lucha. Fue su fuerza y su determinación lo que lo cambió. Quería ayudar, pero tenía miedo de que su aparición arruinara todo. Entonces decidió quedarse en el anonimato, convirtiéndose en aquel mecenas que le había enviado el dinero. Entendí que fui un cobarde, dijo, mirando a Alina. Pero ahora quiero estar aquí. Quiero ser parte de la vida de nuestros hijos. Alina lo miró durante mucho tiempo. Su mirada era tranquila, pero firme. Gracias por tu ayuda, dijo finalmente. Pero las palabras no son suficientes. Te fuiste cuando más te necesitaba. Si quieres estar con nosotros, tendrás que demostrarlo. En los ojos de Artem apareció comprensión. Asintió, aceptando sus condiciones. Haré todo lo posible para recuperar tu confianza, prometió. Alina cerró los ojos, sintiendo como el cansancio finalmente la vencía. Sabía que la esperaba una nueva etapa en su vida, y estaba lista para enfrentarla. Los hijos que había llevado en su vientre con tanto esfuerzo eran ahora su prioridad. Y aunque estaba dispuesta a darle una oportunidad a Artem, sabía que él tendría que ganarse su amor. En la habitación volvió a reinar el silencio. Afuera brillaba el sol, y en una sala cercana 4 recién nacidos dormían tranquilamente. Alina sonrió. Su lucha, sus pruebas, su esperanza, todo eso la había llevado a este momento. Y ahora sabía que, en verdad, todo estaría bien. Pasaron varios meses después del nacimiento de los bebés, y la vida de Alina cambió por completo. Ahora sus días estaban organizados minuto a minuto, a alimentar a los bebés, paseos, noches sin dormir, las sonrisas de los niños, sus primeros sonidos. A pesar del cansancio, se sentía feliz, porque cada instante estaba lleno de significado. Su blog, que comenzó como un diario personal, se convirtió en un verdadero fenómeno. La historia de Alina inspiró a miles de mujeres en todo el mundo. Ellas compartían sus propias historias, pedían consejos y ofrecían ayuda. Poco a poco, su página se transformó en una comunidad internacional de madres, donde cada una encontraba apoyo. Alina se convirtió en un símbolo de fuerza y esperanza para muchas personas. Su honestidad y su disposición para compartir tanto las dificultades como las alegrías atraían a la gente. Sus publicaciones ya no se limitaban a contar su experiencia personal, comenzó a invitar a médicos, psicólogos y otros especialistas para que ayudaran a sus seguidoras. A veces siento que no solo soy mamá, sino la comandante de todo un ejército, bromeó en uno de sus vídeos mientras mostraba la agitada rutina matutina con sus 4 bebés. Sus seguidores la adoraban por esos momentos. Alina no trataba de parecer perfecta, mostraba la vida tal como era, con su caos, alegrías y problemas. Artem, después del nacimiento de los niños, realmente se quedó a su lado. No solo lo prometió, sino que actuó. Ayudaba con los niños, se ocupaba de la casa y apoyaba a Alina de todas las maneras posibles. Pero ella no le permitió entrar de inmediato en su corazón. Tienes que entender que la confianza no se recupera con palabras, sino con acciones, le dijo una noche mientras juntos acostaban a los bebés. Artem lo aceptó y comenzó con lo más básico. Aprendió a cambiar pañales, a alimentar a los niños con biberón, e incluso empezó a turnarse en las guardias nocturnas para que Alina pudiera descansar. Poco a poco, ella empezó a notar que sus esfuerzos eran sinceros. Su apoyo se convirtió en una parte importante de su nueva vida. Volvieron a hablar del futuro, pero esta vez sin ilusiones. Alina entendía que las relaciones requerían trabajo, pero estaba dispuesta a darle una oportunidad. Uno de los momentos más conmovedores para ella fue el día en que Artem le hizo una sorpresa. Reunió fotos y vídeos de los primeros días de vida de los bebés y creó un pequeño documental. Incluía imágenes de sus luchas, sus alegrías, y momentos en los que los niños sonrieron por primera vez. Alina vio ese vídeo con lágrimas en los ojos, comprendiendo que él realmente estaba esforzándose por recuperar su confianza. Ahora su familia se había convertido en un ejemplo para otros. Las personas escribían que, al ver a Alina y sus hijos, aprendían a creer en los milagros. Pero para ella no era un milagro, era su trabajo, su lucha, su amor. Un cálido día de verano, decidieron salir de paseo en familia. El campo cerca de su casa estaba lleno de flores, y los rayos del sol iluminaban los rostros de los niños. Los pequeños, que hace poco apenas podían sostener sus cabezas, ahora gateaban por la hierba riendo a carcajadas. Alina y Artem estaban sentados cerca, observándolos.
Nunca pensé que 4 niños pudieran traer tanta felicidad, dijo Artem sonriendo. Alina lo miró y luego a los pequeños, que parecían ser un reflejo de ella misma. A veces, para lograr un milagro, solo necesitas no rendirte, respondió suavemente. En su voz había la seguridad de alguien que había atravesado el infierno, pero había salido del más fuerte. Ahora sabía que la vida no sería fácil. Todavía habría dificultades, noches sin dormir, preocupaciones. Pero tenía lo más importante, su familia. Ese pequeño ejército de risas, amor y fe en que juntos podrían superar cualquier cosa. La luz del sol bañaba el campo, y en la distancia se escuchaban los cantos de los pájaros. Fue en ese momento cuando Alina sintió que lo había logrado. Su vida ya no pertenecía al miedo ni a las dudas. Ahora pertenecía al amor, a la fe y a sus hijos, que le habían dado el milagro más verdadero. Queridos oyentes, suscribíos al canal, poned likes y escribid qué os parece esta historia. Haz clic en la campana para no perderte nuevos vídeos y hasta pronto.